y oportunos. Omar Mariluz ya está con nosotros en contacto para hablar de esto que ha anunciado el día de hoy el presidente Vizcarra y tiene que ver con este bono alrededor de 1 millón de familias, pero para el sector rural, entre otras cosas, por supuesto. Omar, bienvenido. Muy buenas tardes, Mónica. Sí, lo ha dicho perfectamente y era una de las principales preocupaciones que nos hacíamos en las semanas posteriores. ¿Qué pasaba con el sector rural? Y hay que contextualizarlo porque cuando se lanzó este bono, el primer bono de 380 soles, el gobierno anunció que esto iba para familias pobres o pobres extremas en zonas urbanas, en zonas de alta densidad poblacional. Luego se dieron cuenta que evidentemente no era suficiente para 2.7 millones de familias y se incluyó a 780.000 familias de trabajadores independientes, de trabajadores informales. Ahí ya hablábamos de 3,5 millones de familias, pero la pregunta seguía siendo, ¿qué hacemos en zonas rurales, sobre todo, Mónica, en un contexto donde los principales organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, advierten de que la pobreza va a incrementarse en América Latina? Sí, claro. Y bueno, hoy lo que ha anunciado el presidente de la República es un bono, ojo, en una sola armada, en una sola armada. Para evitar desplazamientos, ¿no? Me imagino. Exactamente, y además de ahí un tema complicado. En las zonas rurales están normalmente más alejados de agencias bancarias donde poder cobrar este bono. Entonces lo ideal, y también es la premura del tiempo, ya hemos pasado, estamos llegando a los 40 días y estas familias no han recibido nada. Entonces lo necesario acá es que esto sea inmediato y se entreguen estos 760 a estas familias que evidentemente también son vulnerables. Entonces, Mónica, ya estaríamos hablando de que se va a beneficiar a 4,5 millones de familias. Entre rural y urbano. Entre rural y urbano, con un bono total de 760 soles. Ojo, para la gente que nos escucha, tanto los que ya recibieron su bono de 380, lo que ha anunciado el presidente es que esta semana ya se estarían haciendo las coordinaciones para transferir el dinero y se pueda depositar la segunda armada, tanto a las familias pobres y pobres extremas como a los trabajadores informales, así que hay que estar viendo muy a detalle. Estos son paliativos, nuevamente, necesitan recursos para financiarse. Y ahí el segundo punto importante que anunció el presidente Vizcarra y en realidad la ministra de Economía, Mónica, que tiene que ver cómo costeamos todos estos esfuerzos que está haciendo el gobierno. ¿De dónde salen las correas? Exactamente. Y ahí hay un anuncio importante porque la ministra señaló que hoy el gobierno peruano salió a emitir bonos por 3,000 millones de dólares a los mercados internacionales. ¿Qué implica esto para la gente? Eso es lo que te iba a pedir, Omar, porque yo me imagino, además la ministra de Economía es bien capa, pero la verdad habla en un nivel técnico y es probable que mejor aterricemos la cosa. ¿Qué significa tener que emitir estos bonos? Para que sepamos así como con manzanitas, ¿no? Es como que tú y yo necesitamos financiar, no sé, la comida de los próximos 2 meses. Y salimos o vamos a una entidad financiera a prestarnos plata. Correcto. Y la entidad financiera nos va a decir, bueno, Mónica, Omar, a ver tú dónde trabajas, a ver tu récord crediticio, eres buen pagador, eres mal pagador, y en función de eso nos va a prestar el dinero. Algo así es la emisión de bonos, porque la emisión de bonos es salir a los mercados, a través evidentemente de bancos de inversión, a decirle, yo quiero plata prestada. ¿Quiénes me pueden prestar plata? Yo necesito que me presten 3,000 millones de dólares. ¿Quiénes me pueden prestar? Y entonces se hace una especie de reunión, el famoso hot show que se dice reunión entre los grandes inversionistas, y se organiza esta especie de subasta. Entonces, el gobierno se le va a decir, yo ofrezco mis bonos, ojo, yo pago tanto por mi bono, eso es lo que ofrezco pagar, y después en esa subasta se establece un precio. Por ejemplo, y eso es muy importante para el Perú, Mónica, a fines de noviembre del año pasado, el Perú salió a endeudarse, a pedir préstamos a los mercados por más de 10,000 millones de soles. Y la tasa de interés que finalmente quedó, que es decir, el gobierno peruano iba a pagar a sus prestamistas, fue la más baja en la historia. ¿Qué implica esto? ¿Por qué es baja? Y eso porque es bueno para nosotros. Es baja porque tenemos credibilidad. Somos buenos pagadores, porque no colgamos a nadie, eso es básicamente. Exactamente. Evidentemente, la tasa de interés, el costo de ese dinero para Perú es menor, evidentemente, que para un país como Venezuela, que no tiene una credibilidad ante los mercados internacionales. Y fue tanto que Perú salió a pedir 10,000 millones de soles.
pero el mercado, los prestamistas, nos ofrecieron hasta 22.000 millones, nos ofrecían más de lo que queríamos, y eso es bueno. No, y hay que recordar, o sea, hace 30 años no teníamos ninguna credibilidad. Y entonces lo que se ha forjado en las últimas décadas tiene que ver con este perfil nuevo del Perú, donde la gente se pelea por prestarnos plata. Ese es básicamente digamos, en términos bien sencillos, ¿no? Y a veces algo que no entendemos, pero quizás es nuestro activo más importante en este momento, la credibilidad que hemos logrado construir en las últimas décadas, y eso es importantísimo. Y para cerrar nada más, tú dirás, pero no tenemos un fondo ya de más de 5.000 millones de dólares, ¿por qué no usarlo? Y hoy día la ministra dio algunas explicaciones en la entrevista que dio al Diario del Comercio, muy interesante, porque claro, no sabemos qué es lo que va a venir después. Sí, claro. Necesitamos tener ese chanchito de más de 5.000 millones de dólares. No se venden las joyas de la abuela, pues, o sea... Exactamente. Entonces lo que prefiere el gobierno es una medida inteligente, interesante, salir a prestarse al mercado, probablemente porque no cierra todavía esta operación, a muy bajas tasas de interés, a periodos probablemente sean de 20 años, vamos a ver en los detalles técnicos en cómo acaba, antes de empezar a liquidar esos 5.000 millones, porque ojo Mónica, y el presidente lo ha dicho, no sabemos cómo va a ser la segunda fase, cuando las empresas todavía empiecen de a poquito a reactivarse y cuánta plata vamos a necesitar ahí. Esto recién empieza. Sí, claro, por eso uno no puede sacar todo lo que tiene debajo del colchón, porque de lo contrario es muy rápidamente te puedes quedar no en el aire y no podrías tener no solamente el respaldo, sino podrías afrontar el pago, por ejemplo, de un préstamo a posteriori. Entonces, lo que tenemos que tener claro aquí es que, como cuando uno va a comprar una casa, se presta el banco si es que tiene buenas condiciones de interés, así Exacto. Tú tengas la plata en tu casa. O sea... Exacto. Y además de eso, Mónica, solamente para aclarar un comentario que hice ayer sobre el tema de la tasa de interés en este dinero de 30.000 millones de dólares, porque ya el Banco Central de Reserva aclaró cuál va a ser el mecanismo para evitar que los bancos o las entidades financieras se lancen con sus tasas de interés a lo que quieran. Se va a hacer una subasta con una tasa máxima, entiendo que va a ser de 5% al año. Y van a empezar a subastar estos recursos a las entidades financieras que, ojo, van a ser vehículos de este dinero. La que ofrezca la menor tasa de interés, esa va a empezar a recibir. Así es, pero esa es la mejor manera también, porque si no, dejarlo solo en manos del sistema podría traer complicaciones. Porque no se puede fijar precios, ese es el tema principal. Entonces, una salida interesante así esta subasta a la menor tasa ofrecida. Perfecto. Queda clarísimo, es importante. Vamos a necesitar harto crédito para poder garantizar la cadena de pagos, que es lo más importante, y así no hayan tantos y tantos desempleos y tanta pobreza que crezca en una situación tan difícil. Muchas gracias, Omar. Como siempre, muy gentil, muy claro. Vamos a una pausa, ya regresamos.